Entonces, pues sin perder más tiempo y dándole curso a este evento, tiene el uso de la palabra María Isabel Bayer para su ponencia. Adelante, por favor, María Isabel. Hola, buenas tardes desde España. Agradecer que hayan aceptado mi ponencia y voy a compartir pantalla. Adelante. ¿Se ve? ¿Se Sí, ve? perfectamente. ¿Se ve? Vale, comienzo. Bueno, pues mi ponencia aborda la reconversión del cerco industrial de Peñarroya Pueblo Nuevo como medio para alcanzar el desarrollo sostenible. Peñarroya Pueblo Nuevo es un municipio que se encuentra situado en Andalucía, en el sur de España, dentro de la provincia de Córdoba y en concreto dentro del Alto Valle del Guadiato, en la Sierra Norte cordobesa. El Valle del Guadiato está formado por 11 municipios, de los cuales Peñarroya Pueblo Nuevo es el núcleo que posee mayor población y por tanto es la capital social y económica del valle. Es una comarca que se encuentra destinada, se ha encontrado dedicada a la actividad minera desde la época romana, según se tiene constancia, mediante algunos yacimientos como el campamento minero de Esclavos de la Loba, encontrado cerca de la antigua ciudad romana de Melaria, que se encuentra situada en la calzada del Pretorio, que unía Córdoba con Mérida. Actualmente el municipio se encuentra comunicado a través de la Nacional 432 Badajoz-Granada, que a su vez también comunica Andalucía con Portugal. Peñarroya Pueblo Nuevo es un pueblo que se forma por la unión de dos villas primitivas y en concreto el área objeto de estudio, el antiguo cerco industrial, se encuentra ubicado en el sur de Pueblo Nuevo. Esta gran extensión superficial de 600.000 metros cuadrados posee una situación privilegiada y su posición perimetral al sur favorece la relación con su entorno natural. En esta imagen puede verse la configuración de este entorno natural que se encuentra configurado principalmente por Sierra Bollera y su embalse y la posición del antiguo cerco industrial. Además, esta situación se considera una situación privilegiada dentro del municipio, ya que se encuentra colindante al área social, administrativa y de servicios del municipio, que se encuentra ubicada en torno a la Plaza Santa Bárbara. Peñarroya Pueblo Nuevo, como tal, surge a partir de la implantación de esta área industrial, del cerco industrial, y antes de ello hay constancia del siglo XIV de una pequeña aldea que era Peñarroya, que obtiene el nombre del peñón que le daba su nombre, y era una pequeña, estaba formada por algunas viviendas alrededor de una sola calle y pertenecía al término municipal colindante de Belmez. A raíz del surgimiento de la industria en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a construirse las primeras viviendas de estilo francés en el perímetro del cerco industrial y puede considerarse que este sería el inicio de la nueva ciudad de Pueblo Nuevo. En paralelo, Peñarroya sigue creciendo, acogiendo nuevos habitantes que vendrán principalmente a trabajar en el cerco industrial como mano de obra. En 1894 Pueblo Nuevo se segrega de Belmez y es llamado Pueblo Nuevo del Terrible. Y en 1900 se colmata el barrio francés con la construcción del ensanche y esto es considerado el inicio de la nueva ciudad. A principios del siglo XX se construye la línea férrea que comunicaba Peñarroya con Puerto Llano y se empieza a consolidar el barrio de la Estación al sur del cerco industrial. Este trazado de la línea férrea también supone en este momento un límite de crecimiento del municipio hacia el norte. En 1927 se unen las dos villas y pasan a llamarse Peñarroya Pueblo Nuevo del Terrible. Y en la última década del siglo XX se consolidan los últimos barrios hasta conectar con Peñarroya, configurando la trama urbana actual. En cuanto a las características territoriales, es un paisaje marcado por las huellas de la minería y por la afluencia de los arroyos. Al oeste encontramos una antigua mina, el arroyo de la Hontanilla junto con el trazado de la Nacional 432 divide físicamente los dos núcleos primitivos, la antigua zona industrial situado al sur de Pueblo Nuevo y un antiguo lavadero de carbón en el área este.
En cuanto a las circunstancias y elementos configuradores de la escena urbana interior, podríamos hablar como límites urbanos y periurbanos, en primer lugar hacia el sur el cerco industrial y tras él el pantano y la sierra. Y hacia el norte tendríamos el Peñón, las Peñas y el trazado de la Nacional 432, que supone también una barrera de crecimiento de la población hacia el norte. Por ello, la integración, o sea, la antigua industria supone una frontera entre el tejido urbano y su entorno natural hacia el sur. Es por ello que se propone la integración de esta industria obsoleta de tal forma que pues, se pueda alcanzar la sostenibilidad tanto ambiental como social de la localidad. Con la reincorporación de este área al municipio conseguiríamos esa continuidad y ese crecimiento hacia el sur rompería la frontera visual y física, además de conseguir la relación con su entorno natural. Además, se solventaría uno de los grandes problemas existentes en el municipio, que es la conexión del barrio de la Estación con la ciudad, ya que actualmente se encuentra totalmente aislado, teniendo que coger el vehículo para acceder al resto del municipio, y con la incorporación de esta zona podríamos dar un acceso directo al centro social y administrativo formado por la Plaza Santa Bárbara. En cuanto a la ordenación, no es hasta el año 2002 cuando por primera vez se clasifica este suelo como urbanizable, dividido en dos áreas: el cerco norte, de uso mayoritario residencial y de equipamientos, y el cerco sur, destinado únicamente a suelo industrial. Como se puede ver en la imagen, la ordenación no posee ningún tipo de criterio de protección del área. En ella se protegían algunos edificios, pero por ejemplo el edificio de la fundición pierde su simbólica chimenea, el edificio de productos refractarios se protegía solamente el almacén, perdiendo el edificio primitivo, el área de la explotación también se protegía solamente un añadido posterior de oficinas y el edificio original también se perdía, y luego se protegían algunas naves al sur. En el 2009 se realiza la adaptación de las normas subsidiarias a la nueva Ley del Suelo de Andalucía y vemos cómo se reproduce exactamente la misma ordenación. El cerco norte de suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial y el cerco sur de suelo urbanizable sectorizado de uso industrial. En el año 2005 se realiza por primera vez el primer trabajo de investigación que identifica los inmuebles dentro del cerco industrial, con el objeto de incorporarlos en el catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural para la Junta de Andalucía. En este trabajo recogemos un total de 57 inmuebles. Este expediente queda paralizado y tras algunos años, en el año 2016, se retoma y finalmente realizamos una actualización de la degradación sufrida en los inmuebles durante todos estos años, y finalmente se obtiene la declaración como bien de interés cultural del área y se obtiene la protección para 53 inmuebles y para todo el área en su conjunto, para 53 edificaciones y la protección de todo el conjunto. Para entender el cerco industrial, que se divide en diferentes subzonas, podríamos hacer 6 grandes agrupaciones. En primer lugar estaría la fundición de metales, que es el origen del cerco industrial a través de la fundición de plomo. A raíz de esta instalación pues aparecen subsidiariamente, perimetralmente, todo el resto de instalaciones. En este área destaca el edificio de la fundición y el edificio de la despratación. Hacia el sur tendríamos la zona de derivados del carbón y talleres, donde destaca la central térmica y los hornos de coque, y en la zona de talleres la nave Nordon y los talleres generales. Hacia el norte tendríamos el área de productos químicos, donde estaría la fábrica de ácido sulfúrico, la fábrica de superfosfato, y en esta zona también englobaríamos la fábrica de productos refractarios. El almacén central, que es el edificio de mayor dimensión, que posee una superficie de 12.000 metros cuadrados en una sola planta y daba servicio a todas las áreas del cerco. Y finalmente la fábrica de tejidos y papel, que son las últimas fábricas en construirse y que al estar ya colmatado el suelo industrial, pues se construyen fuera de los terrenos en el límite oeste. Y por último, la última mina en explotarse dentro del cerco industrial, que es la mina Santa Rosa.
En cuanto a su paisaje, está caracterizado, su entorno está caracterizado por los restos edificados, y por las chimeneas que todavía permanecen en pie, además de las huellas del trazado del ferrocarril que unen las diferentes áreas dentro del cerco industrial. Aquí podemos ver los restos que todavía se conservan del patrimonio, el almacén central, lo que es la fundición de plomo, el edificio de la desplatación, antiguos almacenes, laboratorios, hacia el norte los restos de la fábrica de ácido sulfúrico, productos refractarios, hacia el sur pues la nave Nordon, talleres de vagones, la fundición de hierro, la central eléctrica, hornos de coke y la fábrica de tejidos y papel. En cuanto a las actuaciones realizadas, en el año 2004 se redacta el proyecto de centro histórico de la minería, la única parcela que en aquel momento era propiedad del ayuntamiento, que posteriormente adquiere los terrenos en el año 2010, y además era un suelo que estaba destinado a Sistema General de Equipamientos, todo lo que es la parcela de la mina Santa Rosa. En este proyecto se proponen 4 tipos de conocimiento. En primer lugar, mediante la construcción de un centro de interpretación que mantendría un diálogo con el resto de las edificaciones existentes en el cerco industrial, se ofrecería un conocimiento general de la minería de la comarca. Mediante la rehabilitación de los 2 edificios existentes de sala de máquinas y centro de transformación, además de la reproducción del castillete original de madera, se ofrecería un conocimiento concreto de una mina, lo que es la mina Santa Rosa. En tercer lugar, mediante la creación de un mirador en la parte elevada de la boca mina, se ofrecería, mediante la visual completa del cerco industrial, la explicación de todo el área industrial en el que se encuentra. Y por último, mediante la creación de una galería simulada, ya que por seguridad y por la profundidad de esta mina es inviable el acceso a la mina en sí, se daría un conocimiento sensible mediante la reproducción en ella de las distintas fases de la minería. De este proyecto se han realizado los trabajos de descontaminación del suelo y se han realizado 2 fases. Una primera fase finalizada en 2009, en la cual se dotó de servicios urbanos a la parcela y se rehabilitaron los 2 edificios de sala de máquinas y centro de transformación, se creó el mirador y se reprodujo el castillete original de madera mediante un plano histórico. Y en la segunda fase se ha realizado una segunda fase que fue finalizada en el 2010, en la cual ejecutamos la estructura de hormigón para la galería simulada con el objeto de quedar superficialmente enterrada. Por último, en marzo de este año hemos solicitado la fase 3 para el acondicionamiento interior y apertura al público de la galería simulada. Esta es la imagen que posee ahora mismo la parcela de la mina Santa Rosa dentro del cerco industrial. Y estos son 2 planos de proyecto. El proyecto de centro histórico, que sería un edificio de nueva planta, manteniendo ese diálogo con los edificios del cerco industrial, que tienen esa característica de sentido longitudinal, buscando siempre grandes dimensiones y estando limitados por el sistema de cubrición. Y este es un plano del proyecto de la adecuación interior de la galería simulada, en la cual también se darán 3 minutos, perdón, María Isabel, 3 pues, minutos más, por vale, favor. venga. Pues la situación del municipio se caracteriza por la despoblación, ya que ha habido, con el cierre de las minas, tanto en la comarca como en el municipio, ha habido un descenso importante de la población y se podría decir que con el suelo existente en el planeamiento, sin tener en cuenta la ordenación que existe dentro del cerco industrial, poseemos tanto suelo residencial como suelo industrial vacío en exceso en relación a las perspectivas de crecimiento del municipio en los próximos años. Por ello, esta propuesta de intervención tiene como objeto, en primer lugar, el estudio de caracterización del suelo que determine la posible contaminación de cada una de las áreas y así poder actuar en base a eso. En segundo lugar, el desarrollar el área en su conjunto para ofrecer así esa comprensión histórica del lugar. En tercer lugar, es el estudio del estado de conservación del patrimonio existente enfocado a realizar las posibles actuaciones de recuperación, rehabilitar los edificios de mayor interés histórico-arquitectónico, que es un trabajo que ya nos encontramos realizando. Y finalmente, decir que esta propuesta de intervención está enfocada al turismo industrial. En realidad lo que se propone es la creación de un parque urbano temático minero industrial y en el cual se dotará de grandes áreas libres y de esparcimiento a la localidad. Se comunicarán las diferentes áreas a través de los recorridos históricos del ferrocarril en su interior para dotar de esa comprensión histórica. También se dotará de grandes zonas verdes y de nuevos equipamientos
mediante la rehabilitación de los edificios más emblemáticos. Y esperando que sea una nueva etapa para el Cerco Industrial, les agradezco su atención. Muchas gracias. Marisabel, muchas gracias por la participación. Muy interesante tema. Vamos a abrir unos minutitos para preguntas y respuestas.